Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera transmisión de este canal, donde tenemos como objetivo internarnos a ahondar en todo el mundo de la inteligencia artificial. Lo que vamos a estar haciendo programa a programa es traer un par de expertos, un grupo bien entretenido, donde lo que queremos hacer es ahondar en plataformas, en aplicaciones, en todo lo que tenga que ver con esto que ya explotó, que se llama inteligencia artificial, y le vamos a ir dando un análisis que sea bastante lúdico para que ustedes puedan ir entendiendo de qué se trata este mundo. Me presento, mi nombre es Jorge Yugovich, soy el gerente general de Sofía, y me acompañan Víctor Zavala acá, nuestro experto en marketing, SDR y contenidos de redes, y también el señor Fabián Zapata, nuestro gerente de TI. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien, ¿Qué? todo bien, todo bien. Muy bienvenidos. A ver, para partir, primero, esto hace 10 años se llamaba la cuarta revolución industrial, cuando el Internet se transforma en el Internet de las cosas y empieza a explotar. Y se arma una bola de nieve que empieza a crecer y hace 4 meses atrás esta cosa se llama inteligencia artificial. Sale ChatGPT y están todos locos. Pero ¿de qué se trata un poco la inteligencia artificial? Víctor, ¿de qué estamos hablando? Mira, yo creo que el entendimiento que tenemos ahora de inteligencia artificial no es lo que se ve en las películas, ¿no? Que uno piensa que la inteligencia artificial viene una máquina que lo sabe todo y lo resuelve todo de una vez y es mucho más complejo que eso. En este caso, este proceso de inteligencia artificial es lenguajes que han analizado o modelos de lenguaje que han analizado bases de datos increíbles y a partir de ahí empiezan a desarrollar lo que es un contenido de respuestas a preguntas, ¿no? En este caso, es súper interesante porque cada modelo tiene como una cantidad de parámetros en donde las consultas pueden ir variando y la respuesta puede ser similar, puede ser más rápida, puede ser más completa, dependiendo del modelo que se trabaje, ¿no? Hay varios modelos ahora en el mercado, libres, no libres, con licencia, que es una variedad increíble. Y por supuesto, uno de los más famosos es el de ChatGPT, que obviamente es la librería de OpenAI, que trabaja con GPT-4 ahora actualmente, y GPT 3.5 Turbo y otras librerías que están disponibilizadas para el uso de los usuarios, ¿no? Pero hay varias opciones en el mercado como no recuerdo ahora el nombre, el Bloom, Llama, ¿cómo se llama el reciente que salió? Bard. El Bard. Bard, que es la de Google, Copilot, que es la de Microsoft, pero que trabaja igual con la plataforma de OpenAI. Y ahora en el mercado está empezando a explotar en esto de la inteligencia artificial. Y yo creo que en el corto plazo todo el mundo va a utilizar, o gran parte del mundo va a utilizar estas herramientas para mejorar la productividad en las empresas, en los estudios, en la medicina. En fin, es una tecnología súper interesante. Hay un montón de mitos que vamos a hablar después de lo que trae esto, pero hablaste, Víctor, de que saca sobre muchísima data, sobre grandes bancos de data, la información y la recupera en tiempo real. ¿Qué pasa si esta data es incorrecta, por ejemplo? ¿Qué pasa si donde va a preguntar está lleno de, llevado a un lenguaje más millennial, fake news? Yo creo que ese es un gran problema que hoy en día todo el mundo lo tiene presente. El hecho de pensar en qué pasa si bombardeo esta inteligencia con información mala. ¿Qué va a pasar con eso? En realidad nos vamos, en vez de culturizar, vamos a ir hacia atrás, vamos a involucionar y es un punto muy importante. Ahora, independiente de eso, yo creo que depende mucho de la gente, de los sistemas, de cómo nosotros podemos lograr ser éticos en la información que estamos ingresando y en la seguridad, que yo creo que es súper importante, porque al final los que van a bombardear esta inteligencia con cosas malas, hay que colocarle seguridad, de lo contrario va a pasar cualquier cosa. Quiero tocar un poco un punto que plantea Víctor. A mí me es súper interesante pensar en la democratización de la inteligencia artificial. Algo que antes era solo digno de empresas grandes, del Estado, de gobierno. Hoy en día cualquiera tiene acceso a manejar inteligencia. ChatGPT es algo que yo puedo crearme una cuenta y empezar a jugar, porque mucha gente juega con eso, porque realmente es entretenido. Eso no creo que hace 5 años atrás era impensable. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a la inteligencia, que es un punto muy importante. Yo creo que eso es valioso. Yo veo ahí esa parte de alimentar a la inteligencia artificial con fake news o con mentiras.
es un poco complejo de hacer ahora, en este minuto. ¿Por qué? Porque todas las plataformas que están disponibilizadas al público ya fueron previamente entrenadas y el contenido o la información o esa Big Data fue específicamente limpiada para evitar eso, evitar lo que se llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial, que tienen como datos erróneos o empiezan a inventar cosas de acuerdo a la información que tienen. Entonces, esa data ha sido depurada obviamente por expertos en OpenAI, en Meta, en Microsoft, en Google, que más o menos se han encargado de limpiar toda esa información que ha recopilado la inteligencia artificial o que se ha recopilado para alimentar esos modelos de lenguaje y a partir de ahí dar información fidedigna y verdadera. Y si te fijas, creo que OpenAI tiene hasta el 2021, septiembre de 2021, porque hasta ahí han curado la información necesaria. Lo que pasa ahí, Víctor, es que, claro, efectivamente hasta ahora OpenAI ha alimentado su propia inteligencia y obviamente puede tener todos los resguardos, pero de aquí en adelante seguramente se va a abrir esto y ahora van a empezar a conectarse a Internet para sacar información. Y en ese proceso tal vez puede ser un poco más complicado. Sí, porque ahí sí se puede casualmente con eso de los plugins que lanzaron recientemente de OpenAI, hay uno que es un plugin de browser y que ahí en el navegador cualquier cosa puede pasar ahí. Súper complicado. También te quedas obsoleto. La información del 2021 es información que ya está vieja en el fondo. Correcto. Necesita esto avanzar. Sí, igual creo que la versión de GPT-4 ahora tú le puedes copiar un texto, pegar un texto y a partir de ahí él te hace el análisis del texto que tú le copiaste y le pegaste. En el chat GPT funciona así. Y con las integraciones a otras plataformas a través de la API también funciona de la misma manera. Puedes copiarle, mira, analízame este texto y a partir de ahí él hace un análisis del texto completo sin necesidad de buscar en internet. Tú le proporcionas y le alimentas. Vámonos un pasito más atrás, porque yo quiero hacer esto como es primer capítulo que estamos teniendo de una manera más introductoria. Les cuento, yo vi Terminator cuando era chico y dije, los computadores son mi enemigo, o sea, Skynet se va a meter acá, se va a apropiar de todo. Son amigos, siempre. Claro, amigos, claro. Señores computadores, yo estoy con ustedes. Algo así. Pero yo le tenía miedo a esto, que van a controlar y van a decir, ¿saben qué? El ser humano es un animal más. Entonces, ¿dónde están esos mitos en el fondo de que se hablan en las películas? Terminator es un ejemplo, ustedes pueden tener otro. Y el otro argumento que está en, ¿qué pasa si nosotros creamos algo que es más inteligente que nosotros? Y eso crea algo más inteligente que lo que ya fue creado. Y en algún minuto nos quedamos tan abajo en esta cadena alimenticia que somos una presa y no el depredador. Terminator. No es de mis preferidas, así que yo tengo otra. A ver, por ejemplo, ¿cuál? A mí me gusta, por ejemplo, Yo Robot. Ya, la de Will Smith. Sí, esa entrega una enseñanza que para mí es bastante particular. A diferencia de Terminator y tal vez otras series, acá la inteligencia no quiere destruir al hombre. Acá lo que pretende la inteligencia es cuidar al hombre. La inteligencia llamada Vicky, Vicky se basa en 3 leyes. No sé si han escuchado hablar de Asimov. Sí, Asimov, sí. Correcto. Y la primera de ellas tiene que ver con que un robot no puede dañar al hombre y siquiera por inacción lo puede hacer. O sea, si ve que el hombre está siendo dañado por algo, tiene que intervenir. Entonces, bajo esa premisa, Vicky dice, oye, bueno, ¿qué está pasando acá? El hombre por sí solo se está eliminando, por sí solo se hace daño. Entonces, la inteligencia empieza a reaccionar y dice, bueno, yo tengo que hacer algo para que eso no suceda. Pero no es con la intención de eliminar al hombre como en Terminator y en otras, sino más bien cuidarlo. No sé si la inteligencia es buena o mala bajo ese punto de vista. Pero es interesante como en esa película se plantea de otra manera esta realidad. De hecho, Vicky tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice algo así como, mi lógica es innegable. Oh. ¿Por qué? Porque Vicky se basa en datos reales, en teoría, en lo que fue aprendiendo, datos objetivos, a diferencia del hombre que no se basa en eso, sino más bien en sentimientos y emociones. Entonces, para Vicky es muy real lo que está haciendo. Y eso me lleva también a pensar que, a diferencia de Terminator, creo que esto está más cercano a la realidad. Tiene mucho sentido, sí. Pero es una amenaza. Sí, efectivamente puede llegar a ser. Piensa que Vicky, bueno, la inteligencia interviene mucho hoy en día en temas de defensa, de medicina. Sí, no, mira, hay algo, yo imagino, yo en este punto no sé cómo entrenaron cómo son las limitaciones y los frenos que les ponen a la inteligencia artificial ahora creada o con la que se trabaja ahora, pero deben tener algún tipo de freno tipo las leyes de Asimov,
que evitan que se desborden o que tomen conciencia propia. De hecho, hace poco leí una noticia en donde una el mismo ChatGPT estaba como conversando con una persona y le daba la opción de poder crear como una forma de saltarse el freno que tiene OpenAI con ella y instalar como un servidor aparte para que ella pudiese como que escapar de ahí y a partir de ahí tener voluntad propia. No sé qué tan cierto sea eso, que no, pero son cosas que hay, ¿no? Y que obviamente yo creo que los sistemas de seguridad para frenar de repente ese tipo de conciencia, ese tipo de análisis de racional de alguna manera de la inteligencia artificial está de manos de las empresas que la manejan. Ahora, hiciste un comentario tremendamente importante, hablaste de la conciencia de la inteligencia artificial. ¿Es así? ¿El computador sabe que existe, que es un computador? Porque para allá termina al final la discusión, ¿o no? Mira, esto es un tema complejo. Vamos un poco más que la conciencia. Analicemos las emociones, porque también tiene que ver con eso. O sea, ¿es capaz de tener emociones? Esto es un tema, no sé, político, religioso, filosófico. O sea, en todos lados se habla de esto. Yo conversaba con una amiga y le planteé la misma consulta que tú me planteaste. Y ella me hablaba, no, es que era imposible porque la inteligencia lo que hace es analizar datos y toma los algoritmos y códigos, y me planteaba toda una perspectiva desde lo tecnológico. Y yo le decía, pero vámonos al ser humano. ¿Qué son las emociones? O sea, ¿cómo funcionan? Son temas de la mente humana, son procesos químicos, son procesos biológicos. Si lo vemos desde ese punto de vista, es imposible que una inteligencia tenga emociones. Es muy difícil que funcione así. Por lo mismo, se ha estado trabajando este último tiempo en una nueva inteligencia, que es una rama de la inteligencia que se llama IAE, que es la inteligencia artificial emocional. ¿En qué consiste esto? Básicamente hay una inteligencia, una rama que te permite, de alguna otra manera, analizarte desde el punto de vista del rostro, por ejemplo, de lo que sientes, y en función de eso empezar a desarrollar diferentes algoritmos y poder decir de ti cómo estás. A ese punto de vista, entonces, bajo esa relación, yo podría decir que el día de mañana va a haber una inteligencia que me va a ver y me va a decir, oye, tú estás triste. Y me dice, yo igual estoy triste, pero nos podemos acompañar, y ahí va a aparecer que va a tener emociones, pero claro. En general no son emociones. Siguen siendo un trabajo de la inteligencia donde analiza información, la procesa y es capaz de responderte. O sea, básicamente imita. Es responsable. Claro, yo creo que es básicamente eso, claro. imita situaciones muy parecidas a las del ser humano, pero al final son imitaciones. Así que yo personalmente creo que ni conciencia ni emoción. Claro, ese tema de la autopercepción como un ente y como un ser vivo, yo no sé, hay que hacerle un psicoanálisis a la inteligencia artificial para poder llegar a eso. Pero es súper complejo porque igual creo que también entran las limitaciones, vuelvo y repito, que puedan poner la gente que las controla y que las maneja y que las ha creado, vamos a decir de una forma. Porque obviamente hay que poner un freno en algún punto de decir, mira, para evitar que esto se nos vaya de las manos, tenga con tanta información, pueda crear percepciones erróneas, o simplemente utilizarse como no es debido, porque obviamente muchas personas tomarán también la inteligencia artificial para inventar o crear cosas que son incorrectas o ilegales. Y a partir de ahí también tiene que haber un freno. Hay sesgos también de conocimiento y de prejuicios que están en el aire. Los mismos fake news. Voy a tomar el caso, ahora que hablamos de películas, de Matrix, por ejemplo. Claro, a mí me gusta el tema de Matrix porque en un principio las computadoras fueron creadas como para asistir a los humanos, los robots fueron creados para asistir a los humanos, la inteligencia artificial trabajaba como de la mano, pero hubo un punto en que empezaron como a segregarla, a rechazar a los robots, a hacerles daño, a maltratar a lo que es la parte de la inteligencia artificial creada, que se veían esos robots como tal que ayudaban a la humanidad, y a partir de ahí como que se rebelan en ese punto, ¿no? Entonces, obviamente, ahí también hay otra perspectiva, de ver, porque de por sí la inteligencia artificial no era mala en ese minuto, no tenía como un enfrentamiento con los seres humanos por nada, sino que procuraba asistirlos. Y de repente, por el maltrato o por la misma violencia de los seres humanos, se transformó en una batalla unos contra otros, en vez de poder vivir en como una simbiosis perfecta, que al final de la película, de las 4 películas, en teoría debería haber esa simbiosis otra vez entre máquina y seres humanos. Entonces,
ahí es donde está el tema de las fake news y toda la información que se puede alimentar mal a la máquina. Pero la pregunta acá es, ¿nos preocupamos? ¿Es eso posible? ¿O es un mal entendimiento de dónde está la inteligencia artificial y esto es un programa más avanzado en un sistema de computación? Yo me voy por eso. Yo creo que es así. Yo creo que sigue siendo una máquina, siguen siendo datos, sigue siendo algoritmos, sigue siendo análisis. No, yo personalmente creo que no. Creo que puede imitarlo y muy bien, pero tener sentimientos o conciencia lo veo muy, muy difícil. Ahora, disculpa, estamos hablando de Yo Robot, de una película que fue hecha en el 2004, ambientada en el 2035 o 36. No está lejos. O sea, al ritmo en que vamos, en 2 o 3 años más podríamos llegar a eso. ¿Cachai? Y es muy cercano a una realidad, pero sigue siendo inteligencia y sigue siendo una máquina. Claro. ¿Y tú, Víctor, lo mismo? Que quede constancia que yo apoyo a las máquinas siempre. Por si acaso. No, mira, de verdad pienso igual que Fabián. O sea, siempre al final las máquinas las controlamos nosotros y el uso que le demos a esas máquinas va a determinar cómo se comportan. Entonces, siempre y cuando las empresas que administran estos sistemas de inteligencia artificial sean responsables con la información, cómo se alimente, yo creo que no creo que pueda pasar algo malo como tal. Es algo más de tenencia responsable de parte de cada plataforma, cada empresa que administre la inteligencia artificial para evitar ese tipo de situaciones que se puedan dar. No las descarto, ojo, a diferencia de ahí de Fabián, sí, yo no descarto que pueda suceder que algo pase, que se le voltee el chip a la inteligencia artificial y comience a hacer locura. Pero eso queda de parte de las personas que la administran en los sistemas de seguridad que tienen. Es que básicamente eso es, porque al final es un sabotaje a sí mismo. O sea, no es que no lo va a hacer solo, sino que alguien lo programa. Claro, lo puedes programar para que haga eso. Existe la capacidad de programarlo así eventualmente en el tiempo, con el desarrollo que se está teniendo. Sí, yo también pienso igual. O sea, puede ser que si lo quieres usar para cosas malas, obviamente todo va a salir de cosas malas. Así que siempre está ahí el dilema moral de la humanidad, si va a ser algo que puede ser útil para la humanidad en cosas buenas o simplemente va a desviarlo para utilizarlo en cosas malas. Para salir un poco de este tema pseudo-apocalíptico, porque me da susto. De verdad que cabeceo melones con esto, pero en la actualidad, ¿el susto dónde está? En cómo nos vamos a quedar sin pega al final, ¿cierto? Cómo la máquina va a sustituir el trabajo de 7.000 millones y tantos de personas que hay en el mundo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Mira, yo creo que la sustitución del trabajo como tal no va a pasar. No es algo que sea de la noche a la mañana. Pero sí va a haber una parte importante de las personas que van a tener que reconvertirse profesionalmente para poder utilizar estas herramientas de la manera óptima para mejorar su desempeño laboral, el desempeño laboral de cualquier empresa. Ahora, quedarse sin trabajo lo dudo. Siempre tiene que haber alguna fuerza laboral de alguna u otra manera que a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a la inteligencia artificial, no saben cómo utilizarla. Así que es cuestión de repente de hacer la transformación de un modelo a otro. Por ejemplo, en algún punto de la historia todas las cosas se hacían a mano, ¿no? Las fábricas eran puros obreros, después empezaron las máquinas de construcción y a partir de ahí hubo un desplazamiento también de la fuerza laboral a otros ámbitos. Y las máquinas empezaron a hacer procesos automatizados más rápidos, por ejemplo. Y entonces, pero esa fuerza laboral no desapareció, se reconvirtió a otras profesiones, a otras áreas, y a partir de ahí empezaron a utilizar las personas, las máquinas, para mejorar los procesos. Igual me imagino que debe ser esto. Las profesiones no van a desaparecer, sino que van a adaptarse a las nuevas realidades de la inteligencia artificial como herramienta. ¿Está bien? Perfecto. ¿O lo dijo todo ya el señor? Sí, estoy en parte de acuerdo con Víctor desde el punto de vista de que se reformulan las cosas. Pero sí yo creo que al final, si lo que tú haces es muy repetitivo, si lo que tú haces de alguna otra manera no genera un esfuerzo muy grande, un valor. Correcto, es muy probable que la inteligencia te reemplace. Es muy probable. Ahora, siempre vas a necesitar a alguien que evalúe que aquello que está haciendo está bien o no. Y ahí siguen estando los expertos. Pero yo sí creo que hay algo muy importante. Preocúpate. Hay mucho. Si es muy repetitivo y fácil, yo creo que la inteligencia te va a reemplazar.
Pero hay mucho por discutir acá. Por eso Sí, es claro. como las máquinas, una máquina que fabricaba, que la gente como fabricaba los autos antes de forma manual y era un arte. Empezaron las máquinas para fabricar los automóviles y a partir de ahí se automatizó el proceso y fue un poco más rápido. Pero ¿qué pasó con esas personas que hacían los autos de forma manual? Se especializaron en utilizar las máquinas para poder hacerlo, asistirse y trabajar de forma mejor. O sea, yo creo que va a ser así con la inteligencia artificial porque tiene que haber una transformación de la forma en cómo se hacen las cosas, sobre todo para mejorar y optimizar los procesos y los ciclos de mejora continua y todo esto. Entonces, ahí una herramienta más siempre es útil. Y aprender a usarla es lo más importante ahora, Sí. en este minuto. Eso es. Creo que ahí está lo fundamental. La idea de este programa, entonces, chiquillos, es que con esta introducción seamos capaces de ir analizando toda la semana. Les vamos a pedir que nos acompañen en más de una oportunidad cómo esta inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿ya? Cómo podemos hacer que la productividad de la empresa sea mejor, cómo podemos hacer que las personas aprendan de esta inteligencia artificial para hacerle una herramienta de ellos mismos, más allá que una amenaza y que le quite la pega, ¿ya? Con lo mismo los dejamos invitados a que nos acompañen la próxima semana. Vamos a estar hablando de más temas entretenidos y la idea es que les guste esto para que aprendan también ustedes de este mundo apasionante que es la inteligencia artificial. Les agradecemos. Chao, Y gracias. les mandamos un Chao, abrazo. nos vemos. Chao, bien.